Hoy les doy la bienvenida para empezar a trabajar acerca de cómo escribir un buen guión audiovisual o cinematográfico. Una de las primeras cosas que tenemos que conocer es el significado de guión. El guión audiovisual es el relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es en donde nosotros conocemos cómo actúan los personajes, qué dicen, cómo es la escenografía, qué es lo que va a suceder. Es por eso que en el guión están los diálogos, las escenas, las secuencias y una descripción minuciosa de lo que los actores hacen en cada escena. Es importante saber también que el guión es una herramienta de toda una cadena de trabajo. El guión no es como una novela que luego se imprime un libro y lo podemos encontrar en una librería, sino que el guión es la primera instancia del trabajo para poder realizar una pieza audiovisual. Es una herramienta. ¿Sí? Es por eso que el guión se escribe de una determinada manera y con un determinado formato para que todas las personas que trabajan en esta película puedan entender qué es lo que tienen que hacer. El guión es el esqueleto de cualquier pieza audiovisual. El guión está dividido en escenas. Las escenas son unidades de secuencias de acción y es importante saber ¿en qué momento cambia una escena de la otra? Una escena cambia a la otra ¿cuándo? Cambia el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, un personaje está en su habitación, se fue a dormir a la noche y vemos a continuación que ese personaje se está despertando con la luz del amanecer que entra por la ventana. A pesar de que está en un mismo espacio, el tiempo es otro. Cuando cambia el lugar, ¿qué quiere decir esto? Que el personaje puede estar en su habitación y va para la cocina. A pesar de que es una situación continuada, cambia la escena porque cambia el lugar en donde transcurre la acción. Y también la escena cambia cuando cambian las dos cosas, el tiempo y el lugar, en simultáneo. Por ejemplo, el personaje se va a dormir a la noche y lo vemos a continuación trabajando y entendemos que eso es a la mañana siguiente. Ahora vamos a ver cómo se compone la escritura para las escenas de un guión. Nosotros acá tenemos un ejemplo de un guión, ¿sí? En donde vemos todas sus partes. Esta es la primera escena, tenemos la abreviación de escena y el número, ¿sí? Eso nos sirve porque cuando tenemos una producción de muchas escenas nos ordena. Y este es el encabezado de la escena, en donde tenemos que volcar determinada información siempre de la misma manera para poder respetar el formato tradicional de cómo escribir un guión. Acá la abreviación INT se refiere a interior. Nosotros acá podemos poner interior o exterior, es decir, dónde sucede la escena, en un interior o en un exterior. Y acá tenemos, dice habitación Joaquín. Habitación Joaquín nos determina el lugar donde transcurre la escena, es decir, la locación. La locación es una habitación, así que por ende es un interior. Y acá, donde dice día, puede ir día o noche. ¿Qué quiere decir eso? Depende en qué momento transcurre esta escena. Esta parte de acá, que nosotros vemos en donde se empieza a describir lo que sucede, es el cuerpo de la escena, ¿sí? La descripción. En esta parte lo que se hace es describir qué es lo que sucede, qué es lo que hay, qué es lo que se ve, qué objetos aparecen. Si es importante, podemos destacar cómo está vestido el personaje para describirlo. Podemos ver cómo acciona ese personaje. Y acá hay un detalle que cuando recién empieza un guión, entre paréntesis tiene este número. Ustedes se preguntarán qué quiere decir. Y cuando nombramos por primera vez un personaje en un guión, siempre tenemos que indicar de qué edad lo imaginamos. ¿Sí? Eso va a permitir que cuando se tenga que organizar la filmación para este guión, se sepa qué tipo de actor tenemos que buscar. En este caso, Joaquín tiene 13 años. Entonces, eso se pone solo la primera vez que nombramos a este personaje, que es el que vemos, personajes que vemos. Acá nosotros tenemos la descripción, la voy a leer para que puedan descubrir cómo está escrita. Joaquín, de 13, está sentado en el escritorio haciendo la tarea. Tiene arriba del escritorio un vaso manchado de leche chocolatada y un plato con migas de galletitas. Joaquín deja de escribir en la carpeta y la cierra. Agarra el vaso y el plato y sale.
Acá la característica que tiene esta escritura es que es en tiempo presente. Siempre los guiones se escriben en tiempo presente y en tercera persona, ¿sí? No hablamos ni de nosotros ni de mí, siempre en tercera persona, porque esto lo escribimos pensando en cómo puede ver la cámara. Esta es la primera escena y después vemos que pasamos a la escena 2. ¿Sí? Este es el encabezado de la escena 2, nos damos cuenta que cambió el número. ¿Por qué cambió la escena? Como explicamos anteriormente, cambia porque cambia el lugar, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Cómo nos damos cuenta? En la locación. Acá era habitación Joaquín y acá es cocina. Es una secuencia continuada de acción, pero cambia el lugar. Ya no ponemos la edad del personaje porque no hace falta. Acá dice Joaquín entra con el vaso y el plato en la mano. ¿A dónde? En la cocina, ya lo dice acá. Y escuchamos algo. Los diálogos se escriben de esta manera. Ustedes ven que acá están centrados de manera distinta. Los diálogos siempre van centrados y con este formato. El personaje que habla en mayúscula y abajo sin 2 puntos, sin raya de diálogo. Va la línea de diálogo que dice. Acá, ¿por qué off? Porque nosotros a la mamá no la vemos, no está en la descripción, solo la escuchamos. Es una voz en off. ¿Joaquín, terminaste los deberes?, le pregunta. Y Joaquín contesta, sí, ma. Y acá Joaquín deja en la pileta el plato y el vaso, abre la canilla y los lava. Ahí termina la escena. Entonces pudimos ver que cambió porque cambió el lugar. Ahora los invito a que podamos compartir nuestra primera experiencia en la escritura de un guión cinematográfico.